Un primer público integra dogmáticos antiprogresistas casi calcados de las fuerzas neorreaccionarias que triunfan en varios países del mundo. Fundamentalistas del mercado, antiglobalistas, que se agregan a través de la circulación internacional las ideas de las nuevas derechas y su articulación y expansión a partir de medios virtuales. Hola amigos de Politicalt, bienvenidos nuevamente. Hoy quiero que leamos un artículo que salió hace un tiempo, ya hace unos días, en Revista Anfibia. Y que quiero que lo leamos porque, si bien a mí no me pareció la gran cosa, es interesante, tiene algunas cuestiones bastante interesantes. Y además decidí analizarlo y compartirlo con ustedes porque ha sido citado por mucha gente. O sea, mucha gente ha citado en distintos artículos este artículo / ensayo que han escrito en Revista Anfibia. Revista Anfibia, esta revista de izquierdas, dos sociólogos. Bien, el artículo se llama, lo habrán escuchado capaz algunos de ustedes, 11 tesis sobre Milei. Y acá les voy a mostrar y lo vamos a leer y vamos a comentarlo, porque tiene algunos planteos interesantes. Fíjense, 11 tesis sobre Milei, cómo entender el voto anticasta. Bien. La Argentina post-2001 también parió una corriente antipopulista que en los últimos años avanzó hacia posiciones cada vez más beligerantes contra el Estado, las políticas redistributivas y las organizaciones sociales. Al fin de este proceso emergió un candidato cuya masificación creció en espirales ampliadas hasta alcanzar el triunfo en las PASO. Ellos atribuyen el fenómeno Milei como el fin o el resultado de un proceso que comenzó a partir del 2001, que es un proceso antipopulista, antiestado y demás, ¿no? No es únicamente rabia ni antipolítica. El mileísmo generó un pueblo. Conquistó votantes en los sectores populares porque el discurso anticasta y pro-mercado que antagonizó exitosamente contra los dos grandes partidos se hizo carne no solo entre las juventudes, los chetos y los varones, sino en una multiplicidad de sujetos. Bueno, los autores son Pablo Semán y Nicolás Welchinger. Entiendo que son sociólogos, ahora después lo vamos a ver a eso. Simbólicamente sitiados, dice. Marzo, el grupo de amigos que nos recibió para conversar un sábado por la tarde en una casa del conurbano bonaerense estaba integrado por jóvenes de familias peronistas beneficiarias de la política del kirchnerismo en empleo, salario y posibilidades educativas para sus hijos. La conversación estuvo dominada por la angustia ante un presente doloroso y la incerteza por sus futuros personales. El sufrimiento no solo se debía a las circunstancias laborales y económicas, sino también al hecho de que el malestar que denunciaban apuntaba al bando político al que pertenecen sus mayores, al que votaron en elecciones anteriores, al que creen deberle logros vitales como la recuperación del trabajo de sus padres o las mejoras estructurales de sus barrios, ¿no? O sea, como que le deben esas cosas al kirchnerismo y están angustiados por la situación actual. Uno de los participantes, con lágrimas en los ojos, decía que viniera quien viniera, esto no podía seguir. Muchas de las quejas sobre la situación actual están moldeadas por la crítica mileísta, su visión de los planes sociales, de las élites dirigentes como clase política y del propio estancamiento económico como producto del déficit del Estado aparecían en sus intervenciones como algo que al mismo tiempo que les hablaban no podían aceptar. Paralizados por la angustia del futuro, nos daban el mejor indicador de lo que sucedería meses después. Más que territorialmente, el peronismo estaba sitiado simbólicamente. Una elección destituyente. El 70% del electorado votó contra el gobierno y la fuerza gobernante. Está hablando de las PASO, ¿no? Esto es posterior a las PASO. Ha sido un largo camino el que llevó a este resultado. La Argentina posterior a 2001 no solo contenía el retorno al verdadero peronismo. Esos mismos días parieron una corriente sociopolítica que recuperaba críticamente la herencia de la convertibilidad y las reformas impulsadas por Menem, repudiando la corrupción y el populismo. Fíjense, esos mismos días parieron una corriente sociopolítica que recuperaba críticamente la herencia de la convertibilidad y las reformas impulsadas por Menem, repudiando la corrupción y el populismo, supuestamente de Menem, ¿no? Como el balance de esa reforma resultado oprobioso de esa corriente, después de la caída de la convertibilidad, se vio casi silenciado por un tiempo. Claro, nadie defendió eso luego de la caída de la convertibilidad. Renació como antikirchnerismo poco antes de la disputa con el campo, 2008, que la potenció en intensidad y extensión. Y esos mismos contingentes crecieron y avanzaron hacia posiciones cada vez más beligerantes contra el Estado, las políticas redistributivas, las organizaciones sociales, en un largo camino en que se sucedieron y relevaron los liderazgos antikirchneristas. Fíjense cómo dice que es aquí nombran como la primer antikirchnerista, Lilita Carrió,
desde los inicios. Francisco de Narváez en 2009, recuerden que le ganó una elección a Néstor Kirchner. Sergio Massa en 2013, que le ganó al kirchnerismo como opositor en ese momento. Evitó que, por ejemplo, modificaran la Constitución. Y Mauricio Macri en 2015. Patricia Bullrich y Javier Milei hoy. Fíjense cómo ellos dicen, nació un antikirchnerismo y muestran cómo fueron los líderes que encabezaron ese antikirchnerismo supuestamente, ¿no? Progresando, y que además se fue haciendo cada vez mayor. Fíjense, dice, una serie que jalona el crecimiento de las opciones cada vez más radicales en un proyecto que condensa en el valor de la libertad, la afinidad con el libre mercado a ultranza y la crítica de las instituciones igualitarias y públicas con el repudio creciente al legado kirchnerista, cuyo significado en el tiempo tiende a invertirse. Ese camino es tan largo y tan pegado a nuestras trayectorias vitales actuales que se corre el riesgo de decir es todo lo mismo. Siempre la misma derecha, todos gorilas y fascistas, como ya se ha dicho, hasta encontrarse con lo que no debió haber sido una sorpresa. Fíjense cómo ellos ponen, o sea, dicen que mucha gente pone a toda la misma bolsa, desde Lilita Carrió a Milei, toda la misma derecha, todos los gorilas. O sea, el mismo problema que desde la derecha tenemos respecto de gente de Juntos por el Cambio, que unos los llaman todos iguales con el kirchnerismo, que dicen son todo lo mismo, ¿no? Un poco ese discurso hay ahora. Acá lo que están diciendo, hay mucha gente que vio que eran todos gorilas por ser antikirchneristas o antiperonistas desde Carrió a Milei, ¿no? Todo lo mismo. Están diciendo que mucha gente vio eso y que no vieron el fenómeno Milei llegar. Pero lo fue porque las miradas legítimas en el círculo de sujetos políticamente activos, de productores y consumidores de información política, se retroalimentaron de prejuicios del tipo Milei no puede crecer porque no tiene estructura, o porque la grieta y sus protagonistas creyeron que sus conflictos eran lo único digno de tener en cuenta en la vida social. Gran error de la partidocracia, ¿no? Como afirmó Esteban Schmidt, Milei interpretó una oscuridad que va más allá de la de los varones resentidos por el feminismo. Se trata de la oscuridad en la que quedaron arrumbados deseos, frustraciones y voluntades del imperio a las que Milei le puso nombre, le adjudicó responsables y pudo canalizar en un tránsito que va de la frustración a la esperanza, al menos para una parte de la población. No está de más tratar de entender ahora lo que no se pudo, no se supo o no se quiso entender antes. También es necesario actualizar análisis que, dado el dinamismo de la situación, exigen nuevas interpretaciones. Si todos vimos el Milei, el emergente de la crisis de representación, el ariete social elegido contra la casta política, además hay que asumirlo como el resultado de una profunda crisis de nuestra capacidad de comprensión de la sociedad argentina. Fíjense cómo lo hacen como en tono autocrítico ellos, ¿no? Hablando obviamente en contra de Milei, desde la izquierda. Y es conveniente aclarar, contra cualquier tipo de mala fe, que no se trata de reivindicar los usos justificadores de la comprensión, sino de tomar nota de cuáles son los motivos, ahorita bueno, está repetido los motivos de las personas para hacer lo que hacen y votar lo que votan. Los motivos son sagrados para la explicación de la acción social, aunque sean objeto de combate para la acción política. Claro, eso está bien. O sea, hay que entender los motivos, por más que hay que combatirlos políticamente, hay que entender los motivos primero. De por qué la gente vota como vota, o votó como votó en este caso. Están como haciendo una autocrítica y dicen, hay que aprender a ver qué está pasando. No negar lo que ocurre desde su perspectiva. Milei crece en espirales ampliados. Hasta el día previo a la elección de las PASO proliferaban las fórmulas simplificadoras para evitar reconocer la densidad y amplitud del fenómeno de la candidatura de Milei. Solo se trata de otarios y virgos. Es un fenómeno del AMBA. Se afirmaba con arrogancia. Fíjense cómo ahora, bueno, repiten todo el tiempo las palabras, no sé por qué esto lo vienen haciendo ya hace rato. Fíjense que siempre que se publica, por ejemplo, lo que pasó ahora con la entrevista con Tucker Carlson y Milei, ¿no? Que es la entrevista más vista de la historia, ya tiene más de 300, no sé si llegó a 350 millones o estaba superando los 300 o 340 millones, que tendría que ver para actualizarme. Y la gente que republica eso, mucha gente seguidora de Milei y demás, ¿no? Republica este número, este fenómeno que está pasando con Carlson, esta entrevista y demás, y pone un fenómeno barrial, ¿no? Irónicamente, haciendo alusión a esto, que no se le acusó siempre a Milei de ser un fenómeno barrial, se acusó de que no mueve gente realmente, se acusó de ser troscos de derecha, van a sacar el 2%, son troscos de derecha, son muy extremistas, etcétera, ¿no? Reducir el electorado de Milei al núcleo de sus impulsores iniciales parte de una falta de conocimiento de las transformaciones de la sociedad. Fíjense cómo dicen ahí como que es el núcleo de sus impulsores iniciales. Un poco que, o sea, un poco igual desprestigian a los impulsores iniciales de Milei, ¿no? Otarios y Virgo, fenómeno del AMBA, ¿no? Lo que comenzó hace ya algunos años creció al menos a partir de 3 públicos sucesivos que se encausan en la corriente político-electoral que describimos al inicio.
Un primer público integra dogmáticos antiprogresistas casi calcados de las fuerzas neoreaccionarias que triunfan en varios países del mundo. Fundamentalistas del mercado, antiglobalistas, muchas veces antifeministas, que se agregan a través de la circulación internacional las ideas de las nuevas derechas y su articulación y expansión a partir de medios virtuales. Articulación y expansión, eso es cierto, hay una nueva derecha que se intenta articular, ¿no? Porque las luchas se dan más o menos, los temas se dan más o menos similares en muchos países, incluso de Europa, como pasó. Milei estuvo hablando en el mitin de Vox, por ejemplo. Dice, un segundo público surge el proceso en que se suceden el triunfo y la derrota de Macri, la pandemia y la aceleración del proceso inflacionario. Fíjense cómo divide, ¿no? Al primer electorado, que fue ese que mencionamos, un primer público integra dogmáticos antiprogresistas, antifeministas, fundamentalistas, antiglobalistas, fundamentalistas de mercado, etc. Un segundo público, dice, surge el proceso en que se suceden el triunfo y la derrota de Macri, la pandemia y la aceleración del proceso inflacionario. O sea, toda la crisis básicamente que se desata en este gobierno. Cómo se trata la pandemia, el hecho de que Macri haya perdido, que perdió gente también ahí que quedó defraudada, ¿no? Por Macri, y el hecho del proceso inflacionario que se generó con este gobierno en particular. Ya viene hace tiempo, pero hubo una aceleración con Alberto Fernández, ¿no? Y Cristina Kirchner. Se suman y masifican desde una experiencia social que no opone la calle y las redes, las integra. Milei creció en un pivoteo entre esos públicos. Milei creció primero como economista televisivo, sin dudas, y luego como político en dos momentos sucesivos. 2021 es la única vez que hizo política Milei antes que esta, que fue para ser diputado a nivel Cava, GBA, fíjense, Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, y 2022-2023 a nivel nacional, que es lo de ahora. El tercer público que consolidó su masificación se forjó el calor mismo del actual proceso electoral por la presidencia. Los procesos electorales son expresivos de realidades previas, pero mucho más son instituyentes de nuevas realidades, claro. O sea, el hecho de que Milei vaya a las elecciones ya viene, obviamente, expresa lo previo, depende de cómo le van las elecciones y demás, genera nuevas realidades. ¿Qué es lo que pasó acá con Milei? Nadie se esperaba el resultado que tuvo Milei y además ahora ese buen resultado probablemente lo va a crecer en las elecciones generales. En la Argentina hay un tiempo de precipitación histórica que inicia en diciembre del año anterior a la elección y se acelera en marzo del año electoral y de ahí en adelante en cada mes. Los últimos en activarse y acelerarse son los electores para los cuales la elección y la conexión con los propios sentimientos políticos sobreviene como mucho 10 días antes de la elección y ellos se deben las sorpresas de los encuestadores y los informados. Acá, claro, dicen hay toda una parte importante del electorado que como mucho se mete en política 10 días antes de la elección. Entonces las encuestas ni siquiera no los toman en cuenta. Varios desplazamientos que implican la masividad que no pudo tener el liberalismo de señores con un suéter acomodado en los hombros se encajan en esa temporalidad electoral que acelera la conversación pública. Al antiestatismo dogmático le sucede la desconfianza y la frustración con el Estado argentino por sus desempeños concretos en salud, educación o seguridad y economía. O sea, las cuestiones esenciales que debería hacer el Estado bien o que debería hacer el Estado en total. Y economía, digamos, tendría que dejarlo de lado. O sea, salud, educación y seguridad. A la viralización de TikTok sobre Hayek, Smith y diversos publicistas liberales le sigue la conexión con la experiencia del conflicto con regulaciones, impuestos que parecen obstáculos en las prácticas y las ansiedades económicas de una población que tiene en su mayoría empleos informales y corre detrás de la inflación con la sensación épica de dar una lucha desigual y solitaria. Bueno, eso es una forma romántica de decirlo, ¿no? De hablar de la miseria que se está viviendo en Argentina, la pobreza, el desempleo. Esta masificación del mileísmo se suman los decepcionados por la tibieza de Cambiemos, que piden ir por todo reclamando la muerte del gradualismo, los ex votantes del Frente de Todos, que esperaban algo de lo que terminó siendo frustración, y los que votaron por primera vez luego de la elección anti-Estado, que sacaron de la crisis pandémica, crisis que reforzó los motivos antigobierno de la mayor parte de los electores. En este proceso político, las identificaciones con la derecha, como categoría anti-igualitaria y autoritaria, en general, autoritaria, van siendo eclipsadas por la impugnación de una élite, la casta, que exige deferencia sin dar nada a cambio y no controla ni la inflación, ni el orden, ni los servicios estatales. Seducidos por la masividad y exasperados por la irritación de los decires rutinarios que parecen ser parte del problema, los votantes adquieren la convicción de que vale la pena arriesgar por lo nuevo ante el fracaso sistemático de lo conocido, como lo afirman desde la famosa Anamá Ferreira hasta empleados de supermercados, policías e incluso miembros de organizaciones sociales. Bueno, ahí puso un ejemplo de algún video que hubo circulando por ahí.
Ahí hay un pueblo al que el despotismo ilustrado a ambos lados de la grieta ha dejado de lado. Hay un pueblo al que el despotismo ilustrado a ambos lados de la grieta ha dejado de lado. Ambos lados de la grieta que existía antes de la que existe ahora, a partir de la aparición de Milei, ¿no? Porque esa grieta es la que siempre venimos diciendo que se cerró un poco, porque ahora todos le pegan a Milei. Pero la grieta que quedó vieja es la grieta Cambiemos versus, o Juntos por el Cambio versus kirchnerismo. Porque los medios que operaban para cada una de estos partidos ahora están todos pegándole juntos a Milei. Ya hablan de buscar una unión para que Milei no llegue a la presidencia, ¿no? Porque es un peligro, etc. Hay un pueblo al que el despotismo ilustrado a ambos lados de la grieta ha dejado de lado. Y entonces la asunción de una identidad de derecha surge, si es que surge, como expresión relacional del proceso más amplio, en oposición al estado actual de cosas y ante sus defensores que se identifican como de izquierda. Si esto es el progresismo, ¿por qué no ser de derecha? Pero para ese pueblo, muy poco se resuelve en el posicionamiento espacial en el eje izquierda-derecha. Hay un reclamo de eficiencia, de protección y un cuestionamiento al privilegio que se compatibiliza con uno de orden y que vuelve muy problemática la clasificación identitaria que propone una sociología y una opinión pública hechas con escuadra y con paz. Y esto no quiere decir que los dirigentes libertarios no tengan claro qué quieren ni a dónde quieren llevar las cosas. Pero sí quiere decir que la sociología del voto no es igual al destino de su capitalización política en un proyecto excluyente. A la ideología se adhiere desde la experiencia. A la ideología se adhiere desde la experiencia. Estos son 11 tesis sobre Milei, ¿no? Venimos, fíjense, vamos 3 o 4, 3, ¿no? Dice, a la ideología se adhiere desde la experiencia. Vamos a ver. La ideología no es el dogma declarado. A la ideología se la constituye en la experiencia, y la experiencia del Estado y del mercado en las dos últimas gestiones de gobierno ha sido fuente de un sinsentido para muchos electores que fueron encontrados en las explicaciones de Milei un ordenamiento convincente. En las explicaciones de Milei un ordenamiento convincente. Más allá del núcleo de jóvenes nerds que el progresismo ama odiar, veamos las capas que se sumaron al mileísmo de forma creciente desde 2020. ¿Qué experiencia es la que conecta el discurso pro-mercado y anticasta de Milei? Leído desde las cúpulas, incluidos los análisis comprometidos de ambos bandos de la grieta, en la contienda actual se ven dos facciones: progresistas, estatistas y desarrollistas por un lado, y aperturistas liberales por el otro. Vistas las cosas de la sociedad con todas sus heterogeneidades, se aprecia un impulso diferente, lo que en nuestro trabajo hemos llamado mejorismo. Para el mejorismo, la idea de que el progreso personal es posible y que se basa en el esfuerzo individual está en la base de una gama de muy variadas relaciones con el Estado y la política. Nadie, ni libertarios, ni peronistas, ni cambiamistas admiten querer regalos, sino posibilidades. La de emprendedor no es una categoría meramente económica, sino centralmente moral. La gente de bien no permite que nadie le regale nada. Para los mejoristas, el esfuerzo personal es la medida de todas las cosas y la cuantificación de su rentabilidad la vara con que juzgar la dignidad ajena. Acá lo están haciendo de un modo crítico, ¿no? Y esto no quiere decir que, en la medida en que estos desplazamientos se nutren de condiciones de vida y experiencias novedosas, no haya avanzado subterráneamente una concepción capaz de darle al mercado y su disciplina un espacio extraordinariamente ensanchado en la historia argentina. El mileísmo masivo se alimenta de esa subjetividad forjada al calor de las crisis sucesivas. El sobreviviente de la infectadura, el héroe del mercado, el emprendedor de sí mismo, la superioridad moral del león que se impone en la ley de la selva. El mejorismo es la práctica y la conciencia de la práctica a la que el discurso de Milei quiso y logró seducir. Sí, como dijo Martín Rodríguez, Milei ganó las PASO porque armó el PT de los trabajadores pobres, es porque impactó al corazón de los mejoristas como conjunto. Aquellos que más necesitan de lo público y que más sufren en sus condiciones materiales de vida la mímica estatista, la inseguridad y la devaluación constante de sus derechos, y que son hoy por hoy esos derechos sino pesos que se devalúan al calor de la crisis, encuentran en la narrativa libertaria una explicación convergente con la idea de sí mismos. Bueno, fíjense que lo hacen todo en un tono crítico, obviamente no adhieren en absoluto, y sin embargo admiten que encuentran en las explicaciones de Milei el por qué están viviendo como están viviendo. Y por qué después van y votan, esa gente que ha dependido del Estado muchas veces, a Milei. Vamos al último subtítulo por este video, para luego hacer la segunda parte en otro video diferente que podrán ver también.
El viento político arrasa los ranchos sociodemográficos. No se trata de quedarse en la correspondencia que pueda haber entre ocupaciones y voto, edades y voto, género y voto. El mileísmo generó un pueblo, como dice Martín Rodríguez. Obtuvo una votación amplia a nivel nacional y notable en los sectores populares porque el discurso anticasta y pro mercado que antagonizó exitosamente contra los dos grandes partidos se hizo carne no solo entre las juventudes, los chetos y los varones, sino en una multiplicidad de sujetos. Esto es lo que leímos, el fragmento que leímos al principio, ¿no? Que pusieron, que rescataron luego del título. Si las identificaciones con Milei presentaron privilegiadamente algunas situaciones laborales, el avance de la situación electoral mostró que los sentimientos de agobio con la oposición tradicional y el oficialismo fueron canalizados por el discurso libertario en una oleada masiva y transversal a las cuadrículas sociodemográficas. Totalmente transversal, eso ya lo hemos visto. El de Milei, si bien fue al principio un voto muy de los jóvenes y que si votaban solamente los jóvenes Milei ganaba caminando y demás, ya se ha mostrado en distintos gráficos que es un voto transversal a las edades, o sea, a los grupos etarios, y es un voto transversal también a las clases económicas, a diferencia de lo que pasa con Cambiemos y el kirchnerismo, ¿no? Lejos, el voto más transversal de todos es el de Milei. Todo se sucede como si, impulsado primero por su emergencia durante la cuarentena, luego por su masificación a la salida de la pandemia y finalmente con la consolidación del batacazo electoral, Milei encontrase en la coyuntura electoral un campo fértil para que su llamado carismático le permita continuar ganando adhesiones en sectores antes impensados frente a la desorientación de sus rivales. Totalmente desorientados los rivales. Yo diría que hoy Juntos por el Cambio está muy desorientado, por más que traten de simular lo contrario y tienen toda su estructura y todo su aparato y a la nación todo el día operando en favor de ellos. Yo noto que están desorientados realmente, no saben qué posición tomar. Su campaña del orden no la veo muy efectiva. Vamos a ver qué pasa. Confirmando que la dinámica de convocatoria que ahora lo impulsa es de una naturaleza distinta a la que le proporcionó sus primeros militantes. De Milei atrae tanto lo que dice como el cómo lo dice. Su performance rupturista, que aunque se pueda recordar a Trump o Johnson, no remite a ninguna otra performance de la historia argentina en su tono y en su prédica, fue resonando con la experiencia popular a partir de hablar distinto de lo que sus adversarios intencionadamente dejaron de nombrar. Como explica Martín Plot, cuando un paradigma o régimen político, en este caso el régimen de la polarización entre las coaliciones que han sido oficialismo en la última década, empieza a mostrar signos de incapacidad para dar sentido o integrar a un número creciente de experiencias colectivas, aquellos que hablan diferente empiezan a ser escuchados. Y ese es el momento, o sea, básicamente es como el kirchnerismo y Cambiemos dejaron de hablar en términos, determinadas cuestiones, en su polarización, y ahí es cuando empieza a crecer Milei, que habla en otros términos y de otras cuestiones. Y es el momento en que irrumpen los poetas vigorosos, aquellos que encuentran su fuerza en el hecho de dar sentido a lo que los otros ya no pueden. Por fuera del lenguaje gastado de sus adversarios, en su función de poeta vigoroso, Milei se empeñó por resignificar la idea de nación. Resignificar la idea de nación, de lo popular y de justicia. Buscando capturar la rebeldía, su discurso logra al mismo tiempo volverse inaudible para el peronismo dogmático y minoritizado, en versiones morenistas o progresistas, ya que poco importa si se evoca el caballo pinto o una Eva con pelo suelto, y forja otra audibilidad para un público policlasista y en expansión. Milei mismo ya había observado hace un año y medio que mientras que el círculo rojo de la política menospreciaba el discurso libertario como ruido blanco en vías de extinguirse en la intrascendencia, una mayoría silenciosa pero interesada comenzaba a escucharlo. Como es un artículo largo, -- ensayo, vamos a dejar acá en esos puntos, no sé qué les parece, ustedes quiero que me comenten qué les parece estos análisis, y voy a hacer un segundo video que lo van a poder ver también obviamente acá en el canal, con la segunda parte analizando los 6 puntos restantes sobre esta 11 tesis sobre Milei. Espero que les guste, díganme qué opinan de este análisis. Yo lo que estoy notando es que más que análisis muchas veces lo que hay es militancia. Entonces, es difícil encontrar análisis buenos del fenómeno porque todo lo que están tratando de hacer es, bueno, estoy analizando, pero en realidad están tratando de operar o pegarle a Milei, ¿no? Me está costando encontrar análisis serios, críticos o autocríticos, como acá hay algunas autocríticas que hacen, respecto del fenómeno Milei. Es el problema con la mayoría de las columnas que venimos mostrando y leyendo
de los diarios, donde, bueno, dicen, no, estamos haciendo análisis y en realidad los análisis son malos, pero porque lo que están tratando de hacer es, están faltando la verdad o están operando y están tratando de dejar mal parado a Milei, entonces terminan haciendo análisis políticos malos, porque no muestran realmente la realidad. Entonces, eso es lo que me pasa un poco con los análisis en general. Hay cosas que tienen rescatables, por más que uno ve el sesgo izquierdista por todas partes, ¿no? de estos sujetos. Y que ya parten de una premisa de no, Milei está mal, Milei está equivocado, pero hay que entender que hay gente que lo está apoyando y que lo está votando y hay que entender por qué, ¿no? Esa es la perspectiva de ellos. Bueno, nos vemos en la próxima, amigos. Recuerden que estamos desmonetizados. Si nos quieren dar una mano económicamente, lo pueden hacer a través de Patreon, Cafecito, Mercado Pago o criptomonedas. Los enlaces están ahí debajo en la descripción. Y por otro lado, si no pueden hacerlo de manera económica, obviamente nos pueden ayudar de forma gratuita compartiendo el video, suscribiéndose al canal, fundamental, suscríbanse al canal, activen la campanita y dejen like en el video. Dejen su like en el video, así nos beneficia el algoritmo y podemos seguir creciendo y el video aparece cada vez para más gente. Gracias, nos vemos la próxima. Un abrazo.